nos toca cambiar un poquito de tercio. Vamos con Antonio Oller y vamos al mundo de las matemáticas. O sea, estamos en lo mismo, pero es un matiz distinto. Él es licenciado en matemáticas, doctor en didáctica de las matemáticas. Ha trabajado mucho en estos ámbitos. Es presidente de del International Group of Relations Between History and Pedagogy in Mathematics. Y nos va a hablar del carácter humano de las matemáticas, con lo cual, 10 minutillos. Sí, bueno, intentaré ajustarme, si no, no te cortes y tírame el boli o lo que haga falta. Porque, ya veis que yo poco a poco me voy ya acercando más. Es difícil interpelar a los ponentes, ya sabemos que la labor del moderador es ingrata. Bueno, gracias por la invitación, por poder participar. Me hace especial ilusión hablar en este edificio nuevo, que además yo conocí como estudiante de filosofía hace años, cuando no estaba en tan buenas condiciones. Así que bueno, me hace especial ilusión. Y de alguna manera, no sé si voy a subvertir de algún modo el objetivo o los objetivos de las jornadas, porque no voy a hablar tanto de tecnologías aplicadas en el patrimonio, sobre el patrimonio, sino de algún modo cómo utilizar el patrimonio o elementos que se pueden considerar patrimoniales como herramienta, en mi caso en formación de profesorado, porque yo vengo en representación del IUMA, pero formo parte del grupo de investigación en educación matemática y trabajo, pues como digo, en formación de profesorado. Entonces me interesa utilizar aspectos patrimoniales en formación de profesorado. Formación de profesorado desde el punto de vista matemático, que va más allá de enseñar matemáticas. De hecho, la idea no sería enseñar matemáticas, sino que tiene que ver con actuar sobre concepciones, ideas, creencias que se pueden tener sobre esta ciencia. Y cuando me ubicaron pues, en el bloque de patrimonio cultural, pues me vino bien para empezar un poco plasmando esta idea, que no sé si es del todo compartida o no, de que las matemáticas pues, son parte de la cultura del ser humano. Esto, bueno, pues bien, no es una idea nueva, por supuesto, viene de antiguo. De hecho, hay investigadores, ahí mencionó Alan Bishop, uno de ellos, que vienen a indicar que los objetos matemáticos, los conceptos matemáticos, son fruto de acciones que llevamos a cabo de manera más o menos cotidiana. No están allí en un mundo ideal, sino que surgen a partir de actividades, de acciones más o menos cotidianas, y este investigador se lanza a la piscina incluso diciendo que son esas 6, ¿no? Contar, medir, diseñar, localizar, jugar, explicar, y que a partir de allí pues, se van generando los distintos objetos matemáticos. Bien, esta idea, esto es cotidiano, todos llevamos a cabo más o menos este tipo de acciones. Nos podríamos preguntar entonces dónde están las matemáticas, dónde están esos objetos en el mundo, a qué se dedican los matemáticos, qué hacen en su vida cotidiana. Bueno, hay respuestas más o menos inmediatas, más o menos naif, diríamos, sobre dónde están las matemáticas. Pues lo que nos gusta a muchos a veces decir es que están en todas partes. Aquí pues, se ha hablado y han salido, he visto por ahí técnicas de escalado multidimensional, se ha hablado de modelado geométrico, inteligencia artificial, etcétera. Las matemáticas están ahí entre bambalinas. Bien, están ahí funcionando. Nos gustaría, si es que son tan cotidianas, si es que provienen de acciones que todos llevamos a cabo, verlas de una forma más explícita, donde están realmente esos objetos matemáticos a nuestro alrededor. ¿Los matemáticos a qué se dedican? Bueno, pues podemos decir también de manera como muy naif que son, bueno, pues están, si me oriento más o menos en el edificio aquel de allá de hormigón, haciendo cosas de matemáticos. Bueno, pero eso también es y desarrollando estas herramientas y estas técnicas que luego otras personas utilizan de alguna forma. Pero nos interesaría un poco, como digo, ver una presencia explícita de las matemáticas y verlas en contextos un poco al margen, extramatemáticos, fuera de la investigación cotidiana o fuera de su uso como mera herramienta. Y eso es lo que en cierto modo conllevaría a aceptar este carácter cultural, porque uno puede hablar de arte y el arte está a nuestro alrededor, la arquitectura está a nuestro alrededor, las matemáticas ¿dónde están? Y esto implica de alguna manera también abrazar o introducir en la ecuación, valga la expresión, la dimensión histórica que tienen las matemáticas. Y entonces, bueno, pues uno puede tratar de buscar esta presencia, estas actividades desde un punto de vista histórico. No voy más que a presentar un par de pinceladas
de donde uno puede hacer este tipo de búsquedas y luego pues también apuntaré un poco para qué nos pueden servir esto. Siempre en la idea de irnos a contextos fuera de las matemáticas y a buscar una presencia más o menos explícita y que nos pueda vincular de alguna manera estas acciones o esta disciplina con cosas que siguen sucediendo ahora. Y un lugar interesante que tiene que ver con aspectos patrimoniales, por ejemplo, puede ser la prensa antigua, la prensa histórica. La prensa que, bueno, no sería muy prolijo, los diarios, digamos, aparecen en el siglo XVIII en España, segunda mitad, finales, y si uno se va y mira qué contenidos hay allí, pues uno encuentra matemáticas en esos diarios que son diarios de noticias, es decir, diarios que empiezan con el santoral del día y la temperatura que hizo y la lluvia, y luego hay noticias y luego hay anuncios, etcétera, en función de las cabeceras. Y uno encuentra cuestiones que tienen que ver con las matemáticas. Ahí pongo 3 ejemplos, uno en el que se anuncia un estuche de matemáticas. Bueno, no vamos a entrar en qué es eso de un estuche de matemáticas, pues si nos planteamos hoy en día qué son los instrumentos matemáticos que alguien necesita para trabajar, pues nos vendrían a la cabeza el ordenador o una calculadora, o si somos más viejos, pues el transportador de ángulos y estas cosas. Bueno, ¿qué pasaba entonces, no? Se puede hablar de si ese precio de 1.280 reales entonces era caro o barato, etcétera. Bueno, encontramos anuncios de clases particulares de matemáticas, como este de ahí abajo a la izquierda, en el que alguien ofrece sus servicios como docente, y nos podemos plantear por qué puede surgir un anuncio de alguien que se presta a enseñar aritmética, álgebra, etcétera. Es decir, por qué era importante saber aritmética, saber álgebra en el contexto social de la época. O encontramos anuncios como este de la Gaceta de México, pues en el que Juan Bautista Blanes pues vende de alguna manera un método que se ha inventado para resolver ciertos problemas en las minas, etcétera. Es decir, bueno, pues innovación tecnológica publicada en un diario. En un diario actual no sé hasta qué punto uno encontraría cosas de este tipo. Los anuncios clasificados han desaparecido, por supuesto, ya, pero bueno, podemos pensar esto. Bien, aquí hay matemáticas, hablaba de que estén más o menos explícitamente. En los diarios, aunque pueda parecer extraño, también hay matemáticas desde un punto de vista puramente explícito. Ahí, por ejemplo, esto es del Diario de Barcelona, que lo hemos estudiado con un poco de detalle, pues aparecen contribuciones y aparecen problemas propuestos. Problemas propuestos que, bueno, allí es interesante también la presentación, porque dice que estuvo el firmante, que no se sabe quién es, de MC, que estuvo divirtiéndose con ciertos amigos y que entre las cosas que estuvieron haciendo era proponerse cuestiones de álgebra o aritmética, de álgebra. Bueno, pues es una diversión curiosa, pero bueno, se divertían haciendo eso. Bueno, y propone el problema en verso, etcétera. El problema es ese que está allí, no me interesa especialmente detenerme ahí, en cómo se resuelve o no se resuelve, o si es complejo o no. De hecho, no lo es, ni siquiera para la época. Se proponían respuestas, por supuesto, no me voy a detener mucho allí. Se proponían incluso respuestas que estaban mal. Había respuestas incorrectas, en las que aparecen errores que es interesante revisar, pues por qué puede verse ese error, qué ha sucedido, etcétera. Hay respuestas correctas en las que intervienen distintos elementos. Bueno, pues se puede visualizar esto, pero lo que me interesa es que generaba polémica, generaba debate, y ese debate aparecía en la prensa. Este problema, por ejemplo, tan aparentemente sencillo, dio para un intercambio a lo largo de 7 números del diario, en el que unos respondían, otro volvía a responder, respondía, etcétera. Se habla de aspectos que son relevantes hoy en día en el aula, bajo mi punto de vista de la formación del profesorado, como digo, o incluso para el trabajo como estudiantes. Aparecen discusiones sobre los números negativos, que son un objeto matemático que causa dificultades, del tipo, perder es ganar negativo. Una ganancia negativa es una pérdida, ¿no? Cuando nos hablan de crecimiento negativo en la prensa, estas cosas, bueno, pues esas discusiones ya existían en esa época. Si un problema tiene varias soluciones, basta con dar una o tenemos que darlas todas, etcétera. Esas son cuestiones interesantes a abordar. Había otros intercambios que no he puesto aquí, que harían, digamos, parecer algunos zascas de Twitter, juegos de niños. O sea, se decían cosas aquí unos a otros, de
todo menos bonito, pues diciendo que ese que ha mandado la respuesta incorrecta es no sé qué, bueno, en fin, no voy por ahí, pero bueno, en un contexto educativo el llevar este tipo de intercambios al aula permite ese tipo de juego y humanizar un poco de alguna manera este tipo de debates y mostrar pues, que se puede debatir sobre una resolución de un problema matemático, no de esa manera necesariamente, pero bueno, que sí que hay debate y más allá de eso cuestiones interesantes. Otro lugar en el que mirar, al margen de la prensa escrita, pues, y que tiene que ver con un poco esa idea de la humanización y de buscar matemáticas, es rescatar de alguna forma, pongo ahí figuras más o menos olvidadas, pongo ahí un ejemplo de una persona que más o menos he estado rastreando, bueno, Tomás Ariño, Sancho. Probablemente no se ha conocido por nadie aquí, pues porque probablemente no hizo ninguna contribución especialmente espectacular, lo cual permite también romper un poco con esa idea de qué significa ser matemático profesional, sobre dónde hay que poner el foco desde el punto de vista histórico, si solo en las grandes figuras, etcétera, o si merece la pena abrir un poco el foco. Esta persona, que nació en Camarillas, por cierto, lo que da también para hablar de la España vaciada y estas cosas, y todos estos aspectos, pues bueno, fue un matemático profesional bajo los parámetros del siglo XIX. En el siglo XIX en España la investigación en matemáticas pues era muy limitada y pues no se entendía la labor profesional de un matemático como se entiende ahora. Pero bueno, fue matemático profesional en el sentido de que fue catedrático en la Universidad de Valencia, fue catedrático en la Universidad Central de Madrid, publicó textos sobre matemáticas. Pero no es eso lo único que hizo, no es eso lo único a lo que se dedica un matemático. Esta persona trabajó en el Observatorio Nacional, llevó a cabo, participaba, pongo ahí la portada de la Revista Popular de Conocimientos Útiles, que es una publicación interesante, ese es el primer número de 1880, del 3 de octubre, que sería algo que hoy categorizaríamos como divulgación probablemente o popularización de la ciencia. Entonces esta persona colaboraba allí, tiene una serie de artículos muy interesantes sobre probabilidad, que es un tema naciente en esa época, y por ejemplo habla de los peligros del juego, ¿no? Diciendo de que si la gente supiera las probabilidades que hay de ganar al participar en ciertas loterías, que a lo mejor no lo harían, y que él dice explícitamente que escribe esa serie de artículos para evitar que la gente que no tiene ese dinero se lo gaste inútilmente. Fue diputado, es decir, compromiso político de alguna manera, eso es un extracto del diario de sesiones de 1873, que lo pongo allí porque me llama la atención que hay como un intercambio entre esta persona, Tomás Ariño, y Echegaray, que también era matemático, incidentalmente. No sé si habrá dos matemáticos ahora en el Congreso de los Diputados o no, dos matemáticos profesionales. No personas con formación matemática, sino que ambos, Echegaray y Ariño, tenían docencia, impartían docencia en universidades, etc. Entonces, bueno, pues se puede también desde un punto de vista de la investigación, en este caso biográfica, pues contribuir de alguna manera a ampliar esa visión que se pueda tener sobre lo que hacen o hacemos los matemáticos en el mundo, ¿no? Que no nos dedicamos solamente a estar allí. Es decir, que, bueno, como decía un poco al principio, la idea es que desde una de las líneas de trabajo tiene que ver con hacer investigación sobre lo que podríamos llamar con muchas comillas, porque estos términos que pueden tener distintas visiones según escuelas de historia cultural de las matemáticas o de la educación matemática, pues nos permiten esa idea de mostrar que las matemáticas pueden estar explícitamente presentes en el mundo, no solamente como herramienta, no solamente como auxilio para los investigadores. Cuando hablaban del logaritmo neperiano hace un momento, bueno, pues no esperamos encontrarnos logaritmos neperianos por la calle, pero sí que nos podríamos eventualmente encontrar objetos matemáticos explícitos en el debate diario. No están, deberían estar probablemente, históricamente lo estuvieron, y que los matemáticos pues no son genios, porque eso es una idea que a veces se transmite desde alguna manera, y no son genios que están apartados del mundo dedicándose solamente a desarrollar herramientas, etcétera, sino que también pueden tener un abanico de intereses y de labores importantes. Y como decía, esto que puede ser más o menos evidente para quizá este foro, no lo es en otros ámbitos, no lo es desde luego para los futuros docentes con los que yo me encuentro allí en la Facultad de Educación,
Y estas concepciones que ellos tienen sobre lo que son las matemáticas como objetos, sobre cómo se enseñan, qué significa enseñarlas, qué significa aprenderlas, qué significa hacerlas, luego tiene un impacto muy grande sobre la docencia que ellos imparten posteriormente, tanto en primaria como en secundaria, porque trabajo con docentes de todos los niveles, y se pueden utilizar este tipo de investigaciones sobre aspectos patrimoniales de las matemáticas para transferirlas, insertarlas en la formación y tratar de actuar sobre esos sistemas de creencias de los docentes. Y más o menos esto es lo que quería contar y muchas gracias.